Bendiciones, gente. Dios les bendiga. En esta hora le doy gracias a mi Dios porque me permite estar aquí nuevamente con ustedes trayéndoles un consejito, un mensaje, una enseñanza del Señor, trayéndoles las palabras de Dios, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios nos alumbra, la palabra de Dios es nuestro camino, la palabra de Dios es nuestro sustento, la palabra de Dios nos ayuda para que crezcamos día a día en el conocimiento de la palabra de Dios. Y así es que en el nombre poderoso de Jesús, aquí estoy, pues trayéndole esta palabra y que sea el Espíritu Santo con cada uno de ustedes, ahí donde se encuentren, si están tristes, si están afligidos, si están enfermos, sea lo que tengan, que sea el Señor ayudándoles y que sea Él concediéndoles los deseos, ¿verdad?, de su corazón, que sea el Señor trayéndole las buenas nuevas de salvación y todo lo bueno en el nombre poderoso de Jesús. Así es que, gente, en esta hora pues les traigo esta palabra, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios ha hecho para que nos alegremos y nos gocemos en Él, dice la palabra de Dios. Entonces, así es que la palabra de Dios, ¿verdad? Como tema de hoy se llama la ceguera espiritual. Cuando la ceguera espiritual es cuando viendo no vemos y oyendo no escuchamos, ¿ves? Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que no seamos oidores olvidadizos, sino que atendamos la palabra del Señor, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, es la que nos instruye para que nos podamos conducir bien en este mundo. ¿Ves? Donde quiera que se aparta la palabra de Dios, entonces hay ceguera espiritual, hay oscuridad. Entonces no hay luz y comenzamos a hacer cosas desagradables ante Dios. Bendito sea nuestro Señor. La palabra de Dios nos enseña en San Juan, en San Juan 24, dice la palabra de Dios: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Ves? Entonces, tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Ves? Entonces vemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, dice que los judíos le decían al Señor: que nos estás turbando, ¿hasta cuándo vas a dejar de turbarnos? ¿Hasta cuándo nos vas a afligir? ¿Hasta cuándo nos vas a hacer daño? En otras palabras, queriéndole decir, ¿verdad?, de que Jesús los perturbaba, de que Jesús, ¿verdad?, los engañaba, de que Jesús, que si Él era Dios, pues entonces que les dijera abiertamente, que les hablara la verdad. Pero Jesús les estaba hablando la verdad, pero ellos, ¿verdad?, queriendo ser ciegos, no veían, y sordos no oían. Y entonces dice la palabra de Dios: os les he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Ves? Ellas dan testimonio de mí, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que aquel hombre maestro, Nicodemo, dice la palabra de Dios que era un hombre maestro, un hombre intelectual de la palabra,
de Dios, ¿ves? Así es de que no era un ignorante, ¿ves? Pero sin embargo, este hombre vino a Jesús, ¿verdad? Y le dijo: maestro, sabemos que lo que tú haces, ¿verdad?, viene de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Este hombre reconoció de que las cosas que Jesús hacía, ¿verdad?, eran cosas grandes y maravillosas, ¿ves? Pero estos judíos que rechazaban a Jesús, estos judíos que no querían ver a Jesús, aunque miraran las maravillas, aunque miraran lo que miraran, cerraban los ojos de su entendimiento y ponían una piedra en su corazón y ponían un taco en los oídos para no escuchar, ¿verdad? Y ellos decían: ¿por qué nos atormentas? O sea, como el endemoniado Gadareno, que decía: ¿por qué, Jesús, hijo de David, por qué me atormentas? ¿Ves? Pero no era él, sino que eran las legiones de demonios que estaban en él. ¿Ves? Que decían: ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Y entonces vemos de que cuando no queremos escuchar la voz de Dios, no queremos escuchar la voz, la palabra de Dios, entonces rechazamos, ¿verdad? Gente, yo en mi cara, yo he visto, hay personas que quiero hablarles de la palabra de Dios y me dicen: no quiero, no me hables de Dios, yo no quiero saber nada, ¿ves? Entonces, rechazan a Jesús, rechazan al Hijo de Dios, rechazan la salvación que es tan grande, que es tan maravillosa. Y miremos lo que dice la palabra de Dios. Dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Ves? Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Bendito y alabado sea el Señor. Qué triste es, gente, no ser del rebaño de Dios. Qué triste es no querer escuchar la palabra de Dios. Bendito y alabado sea. Aún viendo las maravillas que Dios hace, aún viendo que Dios sana, aún viendo que Jesús hace que el paralítico se levante, aún viendo de que los tumores, los cánceres son sanados, aún viendo, no queremos escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 9, nos habla del ciego que nació de nacimiento. Él era ciego, ¿ves? Y entonces dice de que Jesús lo sanó. Y dice que los fariseos, en el 9:13 dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho esto, ¿verdad? Y entonces, y le había abierto los ojos. Y entonces dice: y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y entonces el ciego dice: me puso las manos en los ojos, ¿verdad? Pero sin embargo, aquella gente no entendía, no comprendía lo grande y lo maravilloso que Jesús había hecho en aquel ciego, que aquel hombre, ¿verdad? Tantos años, el pobre, tenían que llevarlo, tenían que, buscar ayuda para poderlo llevar, sentarlo, para que pidiera limosna, estuviera ahí como mendigo. Y sin embargo, aquellos, en vez de alegrarse, más bien se llenaban de enojo. ¿Ves? ¿Cómo es posible que este hombre, siendo ciego de nacimiento, ahora vea?
Y le preguntaban y entonces, y aún le preguntaban a los padres, y dice la palabra de Dios de que los padres le dijeron, pues pregúntenle a él, si él ya tiene edad, ya él es mayor, que conteste él, ¿quién lo sanó? Y entonces y aquellos regresaban e insistían, ¿ves? Porque esa es la ceguera espiritual, no querer entender, no querer comprender que Dios es poderoso, que Dios es nuestro Padre Celestial y que la palabra de Dios nos enseña en Isaías 53, dice, inmolado, angustiado, dice, maltratado, dice, ¿verdad? Y vemos, y la palabra de Dios nos enseña y nos dice, y maltratado, dice, ¿verdad? Por nuestras rebeliones. Él no abrió su boca. ¿Ves? Y entonces dice la palabra de Dios, en 53, dice la palabra, dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, nos escondimos, no queríamos ver lo grande y lo maravilloso que él estaba haciendo. Dice, fue menospreciado y no lo estimamos, lo tuvimos en poco. Y la historia se vuelve a repetir. Lo mismo se está haciendo, ¿ves? Cuando Jesús, los discípulos, la gente le decía, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres y hubiéramos visto la grandeza de Dios que abrió el mar, que los liberó de la muerte cuando el ángel pasó matando a los primogénitos, que de la piedra les dio de tomar agua. Si nosotros hubiéramos visto eso, nosotros nos hubiéramos convertido. Pero mentira, seguían haciendo lo mismo. Y hoy en estos tiempos se vuelve a repetir la historia, que mirando no miramos y oyendo no queremos oír. Ponete a contarle una ristra de chistes y la gente comienza a poner me gusta, me gusta, me gusta, y comienzan a poner las caritas, a reírse, a sentirse ahí como si esto los llena, como que esto los alienta, como que esto, pero si te pones a aconsejarlos, te pones a decirles palabras que edifiquen vuestras vidas, ¿ves? Más bien ni las miramos. Y si le ponemos un 2 o 3 me gusta, o ni siquiera las compartimos. ¿Por qué? Porque no nos interesa, gente. No les interesa lo bueno. La misma historia se está repitiendo. La palabra de Dios dice, ciertamente, dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras desobediencias, por nuestra rebeldía. Dice, molido por nuestros pecados. Dice, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre él, para que nosotros tengamos paz, para que nosotros tengamos vida, para que nosotros tengamos esperanza. Entonces, dice la palabra de Dios, el castigo, él fue castigado, gente. Él fue, como dice, molido. ¿Ves? Y dice, castigo sobre él, dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros fuimos curados por las llagas, porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Y por medio de la sangre de Jesucristo, nuestros pecados, nuestras rebeliones han sido cubiertas para que nosotros podamos presentarnos a nuestro Padre Celestial
Gente, ven a Jesucristo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Jesús hizo para ti, para que nos gocemos y nos alegremos en Él, dice la palabra de Dios. Dice, y si seguimos leyendo, dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. No hubo ofensa, lo escupieron, le hicieron lo que le hicieron. Y Él, más bien, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Te pido por ellos, Señor. Te pido que no los dejes solos. Yo me voy, Señor. Yo regreso allá a mi hogar. Pero yo te pido, Señor, que no los dejes solos. Y pidió para que el Espíritu Santo viniera y nos acompañe, y nos guíe, y nos guarde, y nos proteja. En 1 Corintios 12:3 dice la palabra que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no se acerca a ti, si el Espíritu Santo no te ayuda para que tú reconozcas a Jesús, nunca lo vas a reconocer. Así es que pídele al Señor y dile, Señor, permite que el Espíritu Santo me enseñe, que me enseñe tu camino, que me enseñe a Jesús, que me ayude para entender y comprender tu palabra. Bendito sea. Dice que Él desde los cielos, Él nos está mirando y Él nos está escuchando. Santo es nuestro Señor. Bendito sea Dios. Santo es. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que la ceguera espiritual, ¿ves? Y entonces dice la palabra de Dios de que aquel hombre, ¿verdad? Ya estaba hastiado que le estuvieran preguntando, ¿y qué te hizo? ¿Y qué te hizo? ¿Y qué te hizo? Y él siempre repetía lo mismo. Jesús me sanó. Él puso la mano sobre mis ojos y Él me sanó, ¿ves? Y entonces dice la palabra de Dios en el 29, dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Ellos estaban diciendo, sabemos que Dios habló a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. ¿Ves? Bendito sea nuestro Señor. Es que el pecado, la ignorancia, la ceguera, la sordera, la dureza de corazón nos priva de la gloria de Dios, de ver su gloria. Y ellos decían, nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, nosotros lo sabemos, si ni ellos lo miraron tampoco. Y dice, pero a este ni lo conocemos, porque no querían conocerlo, no quisieron abrir su corazón para recibir a Jesús. Y así estamos en estos tiempos también, que no queremos recibir a Jesús, no queremos porque queremos seguir en los caminos siempre de injusticia, de mentira y de maldad. Bendito sea nuestro Señor. Y entonces el ciego respondió y dijo, respondió el hombre, dice, o sea, el ciego respondió y les dijo, pues esto es maravilloso, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Yo sí sé de dónde es. Yo sí sé porque Él me abrió los ojos. Él se manifestó en mí. Y solamente Dios lo puede hacer. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Qué grande es nuestro Dios. Bendito sea. Y además también les dijo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, en su cara les dijo, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio se ha oído decir que alguno desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. O sea, de que Dios estaba con Jesús, porque el Señor dijo, ¿verdad? Y dice
Y entonces, y ellos todavía se enojan y le dicen, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, tú naciste en pecado, tú eres un ciego, ¿verdad? Y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, vete de aquí, ya, porque tú eres un pecador. O sea, ellos no reconocieron de que Jesús lo limpió, que Jesús lo salvó, que Jesús le quitó esa ceguera espiritual, sino que estaban rechazando la voluntad de Dios. Bendito y alabado sea. Y la palabra de Dios nos dice, nos dice en el 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que no ven, sean cegados. Bendito y alabado sea. Entonces dice Jesús, yo vine para juicio, vine para hacer justicia, vine para hacer justicia, para ayudar al justo, para ayudar al pecador, para el que ve, que no vea. ¿Por qué? Porque cierra la mente. Y el que oye, que no escuche, ¿verdad? Espiritualmente, hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque viendo y escuchando no atienden la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces, pero sí atienden, están atentos a estar viendo las novelas. ¿En qué te edifica una novela? ¿En qué te edifica? Si las novelas, ¿qué vas a ver en las novelas? Vas a ver mentira, pleito, ira, celo, contienda. Vas a ver solo cosas malas, ¿ves? Y después en la noche estás pensando lo que viste en la novela. ¿En qué te edifican? Ya, pero ¿en qué te edifican los chistes? Ya, chistes vulgares, chistes ociosos. Y dice la palabra de Dios que por toda palabra ociosa vamos a dar cuenta, por toda palabra ociosa. Así es que, amigo, en el nombre poderoso de Jesucristo, ¿verdad? La palabra de Dios, pues la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña de que Jesucristo vino a este mundo. ¿Para qué? Para salvarnos, para darnos vida, para alumbrarnos, ¿ves? Para enseñarnos que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Él vino, gente, para que nosotros nos preparemos, ¿ves? Porque la palabra de Dios nos enseña, gente, de que dice, ¿verdad?, de que cuando no queremos aceptar la palabra de Dios, cuando no queremos escuchar la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, por cuanto ya en Proverbio 1, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, te llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano, dice la palabra de Dios, y no hubo quien atendiese. Y dice, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión. No quisiste que te reprendiera, no quisiste que te castigara, no quisiste que te amonestara, no quisiste que te enseñara. Bendito y alabado sea. Dice, también, dice, yo me voy a reír en vuestras calamidades. Cuando ustedes tengan calamidades, dice, me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y dice la palabra de Dios, dice, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, ¿ves? Entonces me llamarán y no responderé, dice la palabra, por cuanto me buscarán y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría
y no escogieron el temor del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Gente, hay que escuchar la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo, la palabra de Dios se está cumpliendo, la historia se está repitiendo, la historia vuelve nuevamente. Aquellos se burlaban cuando Noé estaba construyendo el arca, no hicieron caso y fueron sepultados, ¿ves?, en las aguas. Aquellos hombres de Sodoma y de Gomorra también se burlaron, ¿ves? Y fueron, ¿qué? Fueron destruidos por el fuego. Y aquellos que se regresaron fueron destruidos por el fuego, como la mujer de Lot, que se volteó para atrás, no quiso escuchar la voz de los ángeles cuando les dijeron no miren para atrás, sigan hacia adelante, no se volteen, y no hizo caso. Y entonces, ¿qué pasó? Quedó hecha una piedra de sal, dice la palabra de Dios. Así es que, gente, hay que venir al Señor. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que Dios te está llamando, porque no sabes si luego ya no vas a estar, no sabes si mañana vas a estar, no lo sabes, ni el día ni la hora. Así es que ven a Jesucristo, acércate a Jesucristo, cree en la palabra de Dios y vas a mirar su gloria. Y si no, pues entonces lo que vas a ver es su ira. Así es que si tú quieres en esta hora, dile: Señor, aquí estoy, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego y te suplico que me ayudes, que me limpies con la sangre de Jesús. Reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecadora, reconozco que he hecho cosas desagradables ante tus ojos. Señor, ayúdame. Quiero enderezar mi vida, quiero cambiar, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, límpiame con la sangre de Jesucristo, limpia mis oídos, Señor, para poderte escuchar, abre mis ojos, mi mente y mi corazón, y permite que el Espíritu Santo, Señor, me ilumine con su luz divina y poderosa, ilumine mi camino para yo poder, Señor, conocerte, Padre, en el nombre de Jesús, te lo ruego, te lo suplico, inscríbeme en el libro de la vida, Padre, por favor, te lo suplico. Así es que, gente, hay que compartir los mensajes, hay que compartir la palabra de Dios, hay que compartir las buenas nuevas de salvación, hay que compartirla para que los demás puedan ser sanados y puedan ser salvados por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús me despido hasta el próximo mensaje. Bendiciones.